En el gobierno presidencial de Felipe Calderón se dedicó mucho a acabar y desmantelar las bandas del crimen organizado. Fue lo que predominó en su gobierno. Y hubo muertos, pero de narcos, de delincuentes, en guerra contra el gobierno de Felipe Calderón, que usó el ejército para desmantelar esas bandas del crimen organizado. Y sí, desmanteló a muchas y disminuyó la cantidad de bandas y del crimen organizado. Yo recuerdo que salió una revista, no recuerdo el nombre de la revista, que traía las caras de todos los cabecillas, líderes de las bandas que había Felipe Calderón detenido y encarcelado y todo. Fue un éxito la campaña contra el crimen organizado que emprendió Felipe Calderón. Después Peña Nieto ya no puso mucha atención en eso y volvió a crecer un poco la cantidad de bandas del crimen organizado. Y con López Obrador, cuando llegó al gobierno, se disparó la cantidad de bandas del crimen organizado y que se ve que hay cierto nexo o protección del gobierno a esas bandas del crimen organizado, de narcos. Un ejemplo muy típico es cuando atrapan al hijo del Chapo Guzmán, del narco, y López Obrador dice que lo liberen, lo que es un grave delito que merecería cárcel para López Obrador. Pero se ve cómo va a saludar a su mamá del Chapo Guzmán, a Badiraguato, más de 5 o 6 veces. Y dice el Mayo Zambada, otro narco del cártel de Sinaloa, dice que le daba dinero a López Obrador desde su campaña cuando era jefe de gobierno, que para aspirar a la presidencia de México, López Obrador. Entonces el crimen organizado está desatadísimo, hay más delincuencia. Las elecciones en el 2021, en este gobierno de López Obrador, intervino el narco muchísimo, el crimen organizado, mataron a 98 candidatos y nadie duda que es un narco gobierno el de López Obrador, es un narco dictador López Obrador. Y ahora que le cuestiona que por qué hay más muertos, más delitos, más delincuencia, dice López Obrador, primero aceptando lo que hay más, porque cuando se dijo que el número de homicidios rebasó el gobierno de López Obrador al de Peña Nieto, que fue el que tuvo más muertos por homicidios, lo acepta y luego dice ¿qué dice? Que es culpa de los gobiernos anteriores, la delincuencia aumentada, desatada, brutalmente esparcida por todo el territorio, propiamente todo el territorio ya está dominado por el narco, porque el gobierno de López Obrador es un narcogobierno. ¿Y qué hace López Obrador cuando dicen que hay más homicidios y que hay más crimen organizado, hay más narcobandas? ¿Qué dice? Que lo que pasa en su gobierno es culpa de gobiernos anteriores. ¿Cómo va a ser culpa de gobiernos anteriores si en este gobierno aumentaron? ¿Cómo va a ser culpa del gobierno de Felipe Calderón hace más de 15 años que gobernó Felipe Calderón? ¿Cómo va a ser culpa de su gobierno las bandas del crimen organizado de hoy? Son culpa de este gobierno porque López Obrador dijo, desde el primer día de mi gobierno, los delincuentes y los narcos van a dejar las armas para usar tractores. Pues ¿cuál? Fue al revés. Y ahora que le demuestran que la delincuencia está desatada, que el crimen organizado ya es un narcogobierno, un narcoestado terrible, un narcodictador López Obrador, ¿qué dice? Es culpa de los gobiernos anteriores. Hace más de 10 años que es culpa de ellos. No, es culpa de él, porque aumentaron. Y yo te pregunto a ti, ¿tú crees que la delincuencia, el crimen organizado que hay ahora, es culpa de lo que pasó hace 11 años, 12 años? Pues no. Bueno, si tú dices que sí,
Estás idiotizado, te idiotizó López Obrador, porque López Obrador es un psicópata. ¿Qué es un psicópata? ¿Qué es un enfermo mental? Un enfermo mental dice, yo soy Napoleón Bonaparte, y se lo cree. O sea, al hacer esa referencia se la cree. Eso es ser un loco. López Obrador dice, mi gobierno está bien, pues es un loco, se lo cree porque está todo mal. Es culpa de hace 15 años, se la cree porque es ridículo. Y si tú le crees al observador, pues tú eres igual o de idiotizado por él, o de psicópata, porque ¿cómo va a creer uno semejante estupidez? El observador es un enfermo mental, es un endemoniado, es un psicópata, es un hombre maligno, que todo lo ha hecho mal y que no acepta nada, y le echa culpa a los anteriores, y ya, se siente liberado. Cuando eso no lo libera de la culpa que él tiene, López Obrador es el culpable del aumento de la delincuencia, del aumento del narcotráfico, porque además en este gobierno de López Obrador casi no se han decomisado drogas, y en gobiernos anteriores, pero muchísima droga se había decomisado, ahora no, ahora los dejan que operen. Gracias.